Vamos contigo, Gustavo Rentería, te escuchamos. ¿Qué tal, mi muy querido Jonathan? Te abrazo con afecto, con mucho respeto y muy buenas tardes a tu muy amplio público. Bueno, creo que no exagero, Jonathan, en decir que aunque faltan 17 congresos locales para que se haga la reforma constitucional en materia de justicia, no exagero en decir que hoy amanecimos en un nuevo país, es decir, un nuevo régimen, porque no únicamente se ha aprobado una iniciativa, sino no exagero en decir que una nueva forma de convivencia está ahora en juego. Yo creo que está dividido México. Por un lado, por la premura, por la rapidez. Lo que vimos, lo que observamos todos ayer en televisión fue patético, ¿no? Se metieron los trabajadores o algunos trabajadores al Senado de la República y a todos nos impactó. Por otra parte, vimos cómo peleaban el señor Yunes y el señor Marco Cortés y cómo se estaba hundiendo la oposición en medio de las risas y las burlas de Morena, el Verde y el PT. Y también cuando uno se pregunta por qué tienen que legislar a las 3, 4 de la mañana, qué esconden, cuáles son los problemas para que tengan que irse esas horas de la madrugada, o antes en la Cámara de Diputados en la Magdalena Michuca. Bueno, todo eso nos deja un mal sabor de boca. Pero por otra parte, y lo digo de verdad, consciente de mis palabras, hay un sector que se cuenta por millones en México que dice, oigan, no manchen, la justicia está bien lejos de nosotros. En materia penal, pues vemos que los delincuentes, los matones, los asesinos están en la calle. Y en materia laboral, ¿cuánta gente ha sido despedida de manera injustificada y no les pagan sus derechos? ¿Cuánta gente ha sido defraudada y no está en la cárcel ese defraudador? Los narcotraficantes pues siguen operando con completa impunidad. Los políticos que saquearon al país disfrutan de sus millones con todo cinismo, y así puedo poner cantidad de ejemplos. Es decir, hay un sentimiento, creo que muy sólido de los mexicanos, de que el pobre, el fregado, el que no tiene relaciones, el que no es amigo de un gobernador, está en el bote. Y los delincuentes apoyados por jueces están en la calle. Y para cerrar te diría que no es posible que en México existan decenas y decenas, centenas y centenas, miles de personas que están en la cárcel y no han sido sentenciadas. Oye, la cárcel es para los que están sentenciados, y no podemos permitir que siga viviendo gente ahí que después de 20 años le digan, ay, pues no encontramos tu delito, ya vete a tu casa, hasta luego, muchas gracias. Es decir, yo quiero un país donde quien la hace la pague, porque hoy no la pagan las quien la hacen, mi muy querido amigo. Que recordaba ayer que veía la votación, Gustavo, que tú mismo habías dicho que estaban buscando Morena y la 4T a este gran negociador. Tú lo habías definido como el que sepa hacer el negocio para cambiar su voto. A ver, sí. Lo de Miguel Ángel Yunes Márquez, ayúdanos a entenderlo, Gustavo. Ellos eran el apellido más escupido, más maldecido, más atacado, le tiraban piedras, le tiraban estiércol, le tiraban de todo a los Yunes desde la 4T, el propio Andrés Manuel no los quería ni ver ni en pintura, y hoy el presidente dijo, se redimieron con esto. En Morena, pues casi los apapachaba a Dan Augusto López, los ovacionaron. No sé qué estaba viendo ayer, Gustavo. Mira, pues lo que vimos es dos cosas. Una moneda con dos caras podridas. La primera cara, donde el régimen, que tanto criticaba los cochupos, las tranzas, las entregas de dinero para aprobar reformas, pues sobornó
catafixió la libertad y la impunidad de los Yunes a cambio de ese voto. O sea, todo lo que criticó la 4T siendo izquierda, todo lo que dijo el gran opositor que fue López Obrador, ayer lo hizo. Fue corromper, fue hacerle manita de puerco, fue hacerle ofrecimientos por abajo de la mesa a uno de los hombres más tramposos de este país, que es Miguel Ángel Yunes. Y por otra parte, en la misma moneda, en la otra cara podrida, es ver la inocencia de la oposición, lo chiquito de la oposición. Voy a explicarlo con un solo ejemplo. ¿Acaso Marco Cortés no sabía quién era Miguel Ángel Yunes? A ver, Miguel Ángel Yunes, todos los mexicanos sabemos que nació priista y traicionó al PRI. Uh-huh. Miguel Ángel Yunes fue el hombre más cercano a Elbester Gordillo y traicionó a Elbester Gordillo. Miguel Ángel Yunes fue el director general del ISSSTE y nunca ha habido más robo en el ISSSTE que con Miguel Ángel Yunes. ¿A poco no lo sabía Marco Cortés? Miguel Ángel Yunes fue el subsecretario de Seguridad con Fox y algunos dicen que fue el que le abrió la puerta al Chapo Guzmán. Por cierto, traicionó a Vicente Fox, traicionó a Felipe Calderón, traicionó también a los veracruzanos, fue gobernador 2 años. Y por si fuera poco, fíjate qué tipo es Miguel Ángel Yunes. Cuando concluye su gobierno, su sucesor mete a la cárcel a su secretario general de gobierno, a su mejor amigo, a su cuate, a su chompiras, a su más cercano colaborador, y lo abandonó. Entonces Miguel Ángel Yunes es capaz de vender lo que sea, hasta su sombra, para salvar su pellejo. Entonces, qué inocente es Marco Cortés, que nombra a su hijo Miguel Ángel Yunes senador, y al suplente a su papá. Entonces te das cuenta que no están a la altura de la historia los personajes de la oposición de este país. Son diminutos. Bueno, ayer mismo la Comisión de Prerrogativas del INE dijo que es un tramposo el señor Alito Moreno y que él no debería de haber hecho esos cambios de estatutos en el PRI. Quizás le van a dar golpe. Entonces te das cuenta que ni siquiera conservan su palabra. Horas antes el hijo de Yunes había dicho que iba a votar en contra. Llegaron al precio, llegaron a la negociación y votó a favor. Entonces, estamos viendo, o vimos ayer por televisión, y nos enteramos todos los mexicanos a través de la radio, y hoy leemos en los periódicos, que tenemos a un gobierno corruptor, a un gobierno que les hizo manita de puerco para lograr la mayoría calificada, y por otro lado, a una débil oposición que hasta un senador, no nos queda claro a los mexicanos, no se reportó en todo el día. Dice que a su papá lo detuvieron y no tuvo en 12 horas o en 14 o en 18 o en 24 horas la gentileza de mandar un tuit de que su papá estaba en problemas. Oye, hasta cuando hay un fallecimiento, hasta cuando hay un problema de encarcelamiento, hasta cuando hay un problema, bueno, hasta el fallecimiento de una persona, ¿no? A ver, Gustavo, déjame que... Oye, este señor se desapareció y le dio la mayoría calificada al gobierno, no nos hagamos mensos. Oye, pero ¿para qué carajos quería un celular? A ver, ponen cada estupidez en TikTok, en Instagram, ni un condenado video de 30 segundos podía poner en un short... Correcto, correcto. Este senador para decir, señores, no puedo, mi padre está en cárcel, pongan al suplente. Correcto. No sé qué rayos. No, correcto. Eso fue correcto. Esconderse. Señores, bueno, entonces este señor lo que hizo es venderse. Ese señor, hay 2 opciones. O es un tontito que no supo hacer lo que tú estás diciendo, porque eran 30 segundos, Pueblo de México, me están extorsionando, mi papá lo tienen detenido, no voy a ir a poder ir a votar. Porque ese señor amaneció en la Ciudad de México, según lo que cuenta. Y agarró un avión y se fue para allá. Oye, en el avión que ibas, tienes 4 o 5 minutos para ya estar sentado en medio de, pues sí, del problemón que trae y mandar un tuit. Me estoy subiendo un avión, voy a Campeche, me está pasando eso, llamen a mi suplente. Fíjate, Yunes fue 2 horas senador y después se lo regresó a su hijo. Es decir,
¿de verdad nos chupamos el dedo los mexicanos? Lo que hizo el señor es una fórmula para quedar bien con el gobierno. ¿A cambio de qué? No lo sé. Ahora, vamos a suponer que sí sea cierto de que detuvieron al papá, de toda esta historia. Bueno, ¿no tuvo la gentileza de avisárnoslos a los mexicanos? Oye, es un senador de la República, trae un chofer, se le acabó la pila, bueno, pues quizás se conecta, pero amaneció, ya salió a la luz pública minutos antes del miércoles. Caramba, parecemos niños chiquitos. No, parecen ellos, Gustavo, no bueno, nosotros, ellos. Bueno, la realidad, Jonathan, es que la reforma ya está aprobada. Sí, claro. No, porque o sea, uno no fue a trabajar y otro se vendió a la vista de todos. Sí, no, porque ayer que los escuchaba, no sé hasta qué hora te fuiste de la señal de la transmisión, yo aguanté ya hasta las 2, dije, ¿qué cosa estoy viendo? La manera en la que defendían los argumentos los de la 4T, este señor Huerta, ladrón de Guevara, que híjole, parecía animador de fiestas ya muy muy pasada la noche, y otras también en el sector de la oposición que hablaban desde sus interiores más de mucha tripa, de muchos sesos, de coraje. Coincido contigo. Qué bueno que lo dices. Desastroso. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices. Hay fanáticos de los dos lados. Sí. Es decir, loquitos que decían que esto es peor que Mozambique, ¿no? Ajá. Y otros que dicen que López Obrador es un dios, ¿no? Entonces, sí. O sea, los dos lados son fanáticos que ni siquiera saben lo que estaban discutiendo. Parece que estaba viendo... Estábamos hablando de un tema de justicia, estábamos hablando de una reforma constitucional en materia de justicia. No tienen la más remota idea y decían babosadas unos y otros. Sí. Ese es el nivel de nuestros legisladores, querido amigo. Sí, no, casi estábamos viendo la iglesia obradoriana ahí, bueno, en cada uno. Bueno, tienes razón, la iglesia obradoriana de un lado, pero también nosotros son patéticos. Sí. Son patéticos. Oye, pero vuelvo a lo mismo. Ponle que ellos mínimo fueron coherentes y no traicionaron lo que dicen y lo que hacen. Uh-huh. Pero los otros, Yunes que se desaparece, sabía que le iban a decir traidor, hoy aparece en las 8 columnas de periódicos como el traidor, el Judas, les vale madre, les vale gorro, porque ya negociaron impunidad, seguramente quédate con Boca del Río, quédate con el puerto de Veracruz, te quitamos tus órdenes de aprehensión, viva la vida y sigue disfrutando de la lana que te has robado. Oye, fíjate qué ironía, a través de un cochupo judicial se aprobó la reforma judicial, ¿te has dado cuenta? Uh-huh. Sí. A través de una negociación por abajo del agua, estamos intentando que ya no haya negociaciones por abajo del agua con la reforma. ¿Estamos jodidos? Es absurdo, Gustavo. Es absurdo. Y el otro señor, por más que me digan que es muy buen hijo y que fue a ver al papá, no tuvo 5 minutos de cortesía para decirle a México cuando estaba en llamas que no iba a ir a votar el señor. Se vendió, carajo, no nos hagamos tontos. Sí, fue como una cucharada de ese, no sé si te lo llegaron a dar tu santa madre, Gustavo, esa emulsión de pescado, no sé qué era para el crecimiento, según esto que para que creciera uno bastante, que era asquerosísima, era horrible, pero nos decían nuestras mamás, te va a hacer bien, es por tu bien, y así fue esta dosis de reforma fue por eso. Es increíble, yo estoy sorprendido. Yo lo único que te puedo decir para finalizar, querido amigo, es que deseo que esta reforma sirva para simbrar al Poder Judicial, porque en México quien la hace no la paga, la neta. Hay gente no sentenciada en las cárceles, hay gente que es inocente que está en el bote, gente que es culpable y está en la calle. Entonces lo que yo deseo sinceramente es que pues este país cambie, que este país sea más justo. Sé que no es la reforma que deseábamos, pero es la reforma que pudimos, es la reforma que tenemos,
es la reforma que se negoció, es la reforma que se logró. Entonces, con esta reforma, intentar de que el país sea más justo, más equitativo, menos desigual, y que la justicia esté un poco más cercana a nosotros. No nos queda nada. Gracias, querido Gustavo, por darnos... Y luego también yo lo platicaba con otro colega ayer en la noche, le queremos dar tanta pomposidad, tanta seriedad a la discusión pública, a la discusión política, que las noticias tienen que ser serias. Y mira el tremendo circo que ayer hicieron estos señores, ¿eh? Ah, sí. Terrible. Coincido contigo, pero pues ahora sí que son los senadores que nosotros escogimos. No se hagan mensos. Al señor le dieron Alito Moreno es plurinominal, Marco Cortés es plurinominal. Por cierto, el señor Yunes sí escogió, sí fue electo porque es primera minoría, pero pues así están las cosas, mi querido amigo. Bueno. Y los dos, por cierto, y los dos del PRD que se fueron, ¿eh? Uy, esos también como corrieron de volada. Bueno, ni hablar. Gracias, Gustavo, siempre. Te abrazo con afecto y cariño. Que estés muy bien. Gustavo Rentería con nosotros. Vaya, que valía mucho la pena tenerlo el día de hoy por todo lo que pasó ayer.